Hoy puede ser. Más allá de todo lo que venimos hablando en cuanto a leyes, en cuanto a Senado, en cuanto a diputados, al Congreso en general, a las presentaciones y demás, hay otro de los temas que tiene que ver fundamentalmente y está intrínsecamente ligado con los reclamos y demás, que tiene que ver con el presupuesto. Presupuestos que no están, presupuestos que estaban reconducidos de un año para el otro, algo que se repite en el año siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presupuesto? De cómo se lo podría hacer, qué hay que tener en cuenta al momento de elaborar un presupuesto. Bueno, de esas cosas no te vamos a hablar nosotros, obviamente. Para eso tenemos al especialista. Nuestro columnista en economía es el magíster Darío Freites, licenciado en economía, analista económico, magíster en administración de empresas, docente de economía y gentilmente nuestro columnista especializado en la materia. Y ya mismo lo estamos saludando. Profe Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Gabriel, buenos días Tamara, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están esta semana? Muy buenos días Darío, ¿cómo estás? El gusto de poder volver a conversar con vos. Yo creo que en una semana muy interesante para las universidades y para el país también. Así es. La gran discusión del presupuesto sí, presupuesto no, cómo determinan las partidas. Bueno, se genera ahí una mezcla grande, económica, política, constitucional, legal y bueno, un poco todo hace ruido en esta realidad que vivimos, ¿no? Claro, absolutamente. Entonces, bueno, uno se lo plantea. Eso de presupuesto sí, presupuesto no. Creo que a la larga o a la corta todos coincidimos en que presupuesto sí, que es necesario un presupuesto. El tema, creo que la pregunta es presupuesto, ¿cómo? Así es, coincido con vos Gabriel, el tema del presupuesto por algo es la llamada ley de leyes, ¿no? Claro. Es la ley más importante, porque recordemos por qué surge un presupuesto por ley, porque uno de los principios básicos es que no hay tributación si no hay impuesto, no hay obligación si no hay ley. Es decir, que todo tiene que ser legal porque estamos bajo un Estado de Derecho. Entonces, en el presupuesto se plasman los lineamientos de política económica que establece un gobierno para el año siguiente. Bien. Entonces lleva un proceso de discusión y de análisis donde se incluye un mecanismo político en donde participan todas las fuerzas. Entonces, esta ley de leyes es fundamental para cualquier gobierno que quiera tener políticas claras, y en estos tires y aflojes de los vaivenes que nos trae la política surge este concepto que muy bien mencionaste, Gabriel, que es el presupuesto reconducido, ¿no? Entonces, primero para poder entender el presupuesto, nosotros sabemos que, bueno, hay distintas técnicas presupuestarias o métodos para los presupuestos. Nosotros llevamos adelante el presupuesto tradicional, donde básicamente un presupuesto tradicional toma todas las partidas que van pasando año a año y se toman partidas incrementales, que significa que, bueno, tienen todas las partidas un incremento en función del incremento de las variables macroeconómicas. Entonces, acá surge el gran tema de si analizamos cómo se gasta, más de lo que sería cuánto. Y ahí tenemos una gran deuda pendiente, ¿no? El cómo se gasta. Porque en una partida que estaba asignada 10 millones el año pasado y este año se asignan 12 porque el nivel de actividad económica sube un X%, entonces yo la subo en el equivalente, no significa que esa partida esté necesitando más plata necesariamente. Lo hago de manera automática, pero en realidad yo no sé si realmente
hace falta ese X% adicional o no en esa partida, porque no sé si los mismos gastos se van a llevar a cabo o no. Es decir, que requiere una discusión mucho más profunda, un presupuesto, ¿no? Y perdón que te interrumpa, Darío, y puede pasar al revés, que considero un monto específico que voy a gastar y que lo incremento en función, no sé, de la inflación interanual, pero igualmente eso es insuficiente. Absolutamente, absolutamente. Y ahí es donde entra el lineamiento político de un gobierno, de la política económica de un gobierno, de decidir que a pesar de que la variable, de acuerdo a las variables macroeconómicas, yo debería aumentar, por ejemplo, un 5% esa partida, si es un aspecto prioritario para el gobierno que está en el momento, en lugar de ese porcentaje puede aumentarlo aún más, porque puede considerar que es insuficiente para desarrollar esa área, ese sector o esa línea de gobierno, ¿no? Por ejemplo, digamos, salud, por decir algo. Digo, salud, bueno, de acuerdo a la proyección de las variables macroeconómicas, yo debería tomar las partidas y aumentarlas un 5%. Pero quizás, como decís, es insuficiente el 5%. Quizás en particular en esa área yo debería aumentarlo más, porque si no se descapitaliza, va perdiendo en términos reales la importancia que debería tener. Entonces, y también dependerá desde donde partimos, o sea, porque si estoy actualizando una partida que era insuficiente ya en su momento, era una partida que era pobre en su momento, y por más que la actualice sigue siendo pobre. Así es, efectivamente, así como sucede con los salarios, o como que uno dice, bueno, el salario subió un 5%, pero ¿desde dónde partimos? Desde que ya venía 20% abajo. Es como hablar en los mercados, los títulos o las acciones de YPF o los títulos del gobierno subieron en los últimos días, por ejemplo, un 5, un 8%, pero ese 5-8% de subida proviene de una caída del 20% del día anterior. Claro, es una recuperación, todavía perdemos 16. Claro, entonces, bueno, todo es relativo al punto de donde uno está partiendo, porque si ya las partidas son insuficientes, posiblemente, por más que yo proporcionalmente aumente esa partida, sigue siendo insuficiente. Es menos peor, podemos decir, claro. De alguna manera, es menos malo, pero... Claro, te actualizo el sueldo desde tu indigencia actual para que seas un poquito menos indigente. No llegas ni a pobre todavía, pero estás indigente. Exactamente, por eso tantas discusiones, ¿no? Y por eso esa doble lectura, que no es que uno mienta y el otro diga la verdad, sino que lo ven desde dos puntos distintos. Un gobierno dirá, pero te subí la partida un 10%, y el del sector o el del área implicada dirá, sí, pero vos me subís eso, pero yo ya vengo 20 abajo. Entonces en realidad sigo estando mal. Entonces, bueno, comienza esas discusiones, ¿no? De que cada uno muestra la parte que no es que esté mintiendo, sino que cada uno ve la parte que influye en sus intereses, ¿no? Un gobierno dirá, yo te subí, y el otro, el área o el sector público dirá, bueno, vos me subís, pero yo ya vengo mal, entonces sigo estando mal, debería subirme más. Sí, y ahí es donde entra la discusión, estamos adentro de un aljibe que mide 15 metros de profundidad, y de arriba dice, mira, toma, te doy una soga de 5 metros, yo te doy una soga de 5 metros, no me digas que no te subes. Exactamente, por eso vienen todas estas discusiones, ¿no? Entonces, el tema de los presupuestos es clave discutirlo, y por eso la importancia de que el presupuesto vaya al Congreso, porque el presupuesto nace desde el Poder Ejecutivo, en la oficina de presupuesto, en donde ahí es donde se arma la parte técnica pura, digamos, ahí es donde más participación. Es más, yo diría, ahí es donde casi tenemos participación exclusiva los economistas, ¿no? Después ya no participamos más, porque después viene todo el proceso político. Entonces, ese presupuesto inicial, ese proyecto de ley, lo definen los técnicos dentro de la Oficina Nacional de Presupuesto, que es parte del Poder Ejecutivo. Ahí es donde se establecen las prioridades políticas y económicas que va a tener el gobierno para el año siguiente. Luego, a partir de ahí, toman ese cuerpo, estiman los recursos, es decir, toda la recaudación y las fuentes de recaudación, y ahí definen las variables macroeconómicas clave, como la inflación y el crecimiento del PBI. Estas variables claves son importantes porque son las que me permiten a mí proyectar valores.
Si yo subestimo o sobreestimo esa proyección, me va a dar un presupuesto que carece de realismo después. Después se calculan los gastos que van a ser necesarios para llevar a cabo las políticas que propone el gobierno. Y ahí es donde se presenta, ese documento se presenta en septiembre o antes de octubre, se presenta en la Cámara de Diputados, donde recibe la Cámara de Diputados y ahí empieza la discusión. Recibe la Cámara de Diputados, recibe el proyecto de ley, se distribuye en las distintas comisiones y ahí en la Comisión de Presupuestos se discute y se sugieren modificaciones. Una vez que pasa eso, el Senado actúa como Cámara Revisora. Si no hay acuerdo, se proponen ajustes y se negocia para obtener finalmente la aprobación. Una vez que está aprobado, se sanciona la ley de presupuesto y eso es lo que va a regir para el año siguiente. Ya el año siguiente, el presupuesto entra en vigencia y se ejecutan todos los gastos y se utilizan todos los recursos. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en los últimos años? Al final del 2023, cuando asume el presidente Milei, decide prorrogar el presupuesto del año 2026. Había un presupuesto ya presentado por la gestión de Alberto Fernández, un presupuesto para el 2024 ya estaba presentado, pero la nueva gestión, es decir, el gobierno de Milei, no promovió, no continuó con ese proceso legal y no promovió el debate de esa ley en el Congreso. Entonces esa ley, el proyecto de ley del presupuesto del 2024 no llega al Congreso, sino que Milei define finalmente prorrogar el presupuesto que ya estaba vigente desde el 2023. Eso es lo que decimos un presupuesto reconducido. Cuando hablamos de un presupuesto reconducido, estamos haciendo referencia a que si por alguna causa el presupuesto para el año siguiente no se aprueba, puede definir el Poder Ejecutivo reconducir, es decir, utilizar el mismo presupuesto del año vigente para el año siguiente, es decir, como extenderlo. Por supuesto que cuando se extiende va perdiendo realismo porque las variables macroeconómicas no se quedan quietas. Entonces, como no se quedan quietas, se distorsiona lo recaudado, se distorsiona lo gastado, y eso muchas veces los gobiernos lo usan para gastos. Ahí es donde viene el tema, lo pueden usar potencialmente para gastos discrecionales, porque como pierde sentido el presupuesto y dice, bueno, no, tenemos que gastar más en esto, pero no sabemos si realmente era parte del presupuesto gastar más en eso, sino que como el presupuesto carece de realismo, claro, ya perdemos noción sobre si realmente se necesita o no se necesita. ¿Bien? Sí. Y después, bueno, se utilizó durante el 2024 el mismo presupuesto del 2023. Después se presenta, a fines del 2024, se presenta el presupuesto para este año, presupuesto 2025. Y el presupuesto el proyecto de ley de ese presupuesto fue suspendido en noviembre del 2024 por el oficialismo, porque no había acuerdos para aprobar el dictamen que permitiera tratar el proyecto en el recinto. Entonces, como vio que no encontraba apoyo político, decidió retirar ese proyecto de ley y el gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema, y entonces a fines de diciembre del 2024 decide nuevamente prorrogar el presupuesto del 2023. Fíjense que ya estamos hablando de 3 años usando el mismo presupuesto, 2023, 2024 y 2025, todo con el mismo presupuesto. Entonces, digamos, llegó a un grado de distorsión que ya está de más decirlo, que es imposible hacer política con un presupuesto 3 años, con 3 años de Darío, antigüedad. quería preguntarte lo siguiente, porque si venimos con un presupuesto prorrogado del año 2023 completamente irreal en esto que nos estás comentando, ¿cuáles son las consecuencias que podemos vivir a raíz de eso, de tener un presupuesto que está tan atrasado respecto a cuál es la realidad económica hoy en día en Argentina? Y la realidad a lo que te lleva a eso es a que se termina gastando de manera, podemos poner entre comillas, discrecional, porque ya lo que yo proyectaba gastar era lo que yo proyectaba gastar en el 2023, claro, y ahora estoy gastando otra cosa totalmente distinta. Entonces no sabemos si realmente lo que se está gastando debía gastarse o estaba proyectado gastarse en eso. Lo mismo los recursos.
Yo no sé si los recursos que está obteniendo son más, son menos. ¿Por qué? Porque la proyección de recursos se hizo con las variables macroeconómicas del 2023. Es decir, estamos hablando de que ese presupuesto se hizo con una inflación estimada para el 2023, con un tipo de cambio del 2023, con un crecimiento del PBI del 2023. Entonces, todo se distorsiona y eso genera discrecionalidad y perdemos sentido de control. No podemos controlar. Justamente a eso mismo iba mi pregunta, porque sin tener un presupuesto real, basado en las realidades que has vivido todos estos años, en las realidades macroeconómicas, políticas, etcétera, ¿cómo proyectás para los años que siguen? Y esto de las consecuencias te pregunto para la siguiente gestión, por ejemplo, cuando reciba estos presupuestos viejos, cuando los tenga que reconducir, validar o acomodar, ¿cómo va a ser si los presupuestos anteriores eran irreales? Va a tener que hacer un gran trabajo técnico primero, para saber el grado de distorsión que se han generado en las partidas, porque recordemos que si, volviendo al inicio de la charla, que yo decía, bueno, tomamos esta partida y la incrementamos un tanto por ciento en función del crecimiento de la economía. Bueno, esa partida ya quedó totalmente distorsionada por 3 años que no tuvimos presupuesto. Entonces, si yo tomo como punto de partida el valor que tiene hoy esa partida particular, ya está distorsionada durante 3 años. Entonces, van a tener que hacer un gran trabajo técnico, que yo no he visto el detalle de este nuevo proyecto de presupuesto, no he leído el texto, pero tienen que hacer un gran trabajo técnico para limpiar la mayor cantidad de distorsiones que se han generado en cada una de las partidas. No puedo hacer lo mismo que hicieron en el 2022, que tomaron la partida, la subieron un tanto por ciento y eso lo proyectaron para el 23. Eso ya no se puede hacer, porque pasaron 3 años donde las partidas se distorsionaron de todas las maneras posibles, ¿no? Claro. A ver, esto es como hacerlo en casa. Uno puede entenderlo más si lo domestiza al tema. A ver, yo tengo, no sé, gastos específicos todos los meses, o digo, no sé, el que paga el colegio de los chicos. No podés hacer cuentas para cuánto vas a gastar en 2025 con lo que te costaba la cuota del colegio de los chicos en 2022. Así es, no hay manera. Totalmente de acuerdo. No hay manera de poder proyectar absolutamente nada cuando vienen variables distorsionadas durante 3 años. Entonces, es un gran trabajo el que tienen que hacer y ya las variables macroeconómicas que han estimado para armar este proyecto de presupuesto, estamos hablando, por ejemplo, de $1 para fines del 2025, primero pensemos en eso, ya proyectaron $1 a fines del 2025 de 1.200 pesos, 1.229. Estamos en 1.480 hoy. Estamos más cerca del 1.500 que del 1.200. Son $300 más. Y no solo eso, tenemos un proyecto de presupuesto. En el proyecto que se presentó para el 2026, se estima $1 para el año 2026 de 1.423 pesos. Es decir, se proyecta para el año que viene $1 más barato del que tenemos hoy. Claro. Bien, lo cual es sumamente, genera muchos interrogantes, ¿no? Genera muchos interrogantes. Sí, ahí entra el meme, ¿viste? No lo sé, Rick, parece falso. Sí, exactamente, es como bueno, es que esto ha sido una de las principales críticas de los principales sectores, por ejemplo la UIA, la Unión Industrial Argentina, muchos estudios, muchas consultoras económicas, les hizo mucho ruido este número, que a todos nos hace ruido, inclusive los que no estamos en el día a día midiendo, haciendo estadísticas, nos hace mucho ruido pensar que para el 2026 tengamos $1 a 1.420 pesos, ¿no? Porque el dólar nunca va para abajo. No. Y si va muy poco tiempo para abajo. Va para tomar carrera. Claro, toma impulso. Sí, baja para tomar carrera nada más. Entonces, bueno, ese es un dato llamativo. En el caso de la inflación que proyectaron, no es tan descabellado porque calculan un 10% para el año que viene, pero en el sendero en que viene la inflación dándose mes a mes, no es una proyección descabellada. 10% puede llegar a ser 10%, porque si hay algo que
tenemos que reconocer dentro de todas las distorsiones que tenemos, es que ha tenido éxito hasta el día de hoy el gobierno con la política antiinflacionaria. Después podemos hablar a costa de qué, ¿no? Claro. Ese es otro tema, esa es otra charla, pero pensar que en un año y medio, 2 años, la inflación bajó de esta manera, que cayó como un piano, realmente es un gran mérito que no casi ningún gobierno argentino ha logrado en la historia. Después, como digo, los costos se irán analizando y quedarán para los libros de historia este plan económico, como todos los planes económicos, con sus claroscuros, ¿no? Con sus aciertos y con sus errores o con sus costos, que bueno, tenemos en la historia esto de que ya sabemos que los costos son duros después de afrontar, ¿no? Sobre todo para los que pintamos canas, que ya vivimos la hiper de los 80, ya vivimos el default del 2001, bueno, ya conocemos un poquito esto. Y después, bueno, el crecimiento del PBI, que es la otra variable relevante para calcular las partidas presupuestarias, está calculada en un 5% para el año 2026, que también es una proyección bastante coherente, no es descabellada tampoco, si bien es un poco optimista, podemos decir, pero no es descabellada. Por lo tanto, la inflación y el PBI dentro de las variables, podemos decir, está muy bien, igual que el resultado fiscal, un 1,5 de superávit como porcentaje del PBI, no es descabellado. Esas proyecciones dentro del presupuesto que ha hecho este gobierno no son descabelladas, pero lo que hace más ruido es el valor del dólar, el tipo de cambio que han consignado. Y eso, cuando se coloca una proyección que carece de cierta solidez, eso distorsiona todas las partidas que tengan que ver, que estén atadas al tipo de cambio. Entonces habrá partidas que con eso están siendo subestimadas, claro, y habrá partidas que con ese valor están siendo sobreestimadas. Entonces ahí es donde se empieza a generar las distorsiones, ¿no? No quiero irme mucho más allá porque, claro, es una charla que nos puede llevar y podemos hablar todo lo que queda del programa de esto, pero una pregunta es, cuando el presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto que se presenta tiene estas particularidades de algunas distorsiones o algunas cosas que nos hacen no creerle tanto, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Cómo se ve desde afuera? Bueno, mira, en el proyecto de presupuesto actual, los valores tanto del PBI como de la inflación están dentro del margen de lo que se firmó en abril del 2025 con el FMI, porque el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario en abril, dentro de ese acuerdo se firmó como un compromiso hacia el año 2026, se comprometió a la Argentina que la inflación para el 2026 iba a estar en un rango entre el 10 y el 15% anual. Y fíjense que en el presupuesto está establecido 10,1, es decir, está dentro de ese margen. Y lo del PBI se acordó con el Fondo Monetario Internacional una proyección de aumento del PBI del 4,5, y este presupuesto supone el 5%. Entonces, en términos de acuerdos internacionales, cumplimos con la inflación, cumplimos con el PBI, pero lo que no se acordó con el Fondo Monetario era el valor del dólar. Entonces, fíjense que es una casualidad que justo el valor del dólar, que lo que no aparece como un acuerdo explícito con el Fondo Monetario, es el dato que más ruido nos hace. Claro. ¿No? Que ahí es donde me parece que han tocado algo, como dijeron, bueno, como no tengo un compromiso claro con el Fondo Monetario sobre un número, no vamos a dar esa licencia de poner un número que sea muy optimista, ¿no? Y bueno. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede en las discusiones en el Congreso con el nuevo presupuesto, el nuevo proyecto de presupuesto. Y lo más importante, y esto es independiente a cualquier orientación política,
es muy importante, es muy importante que lleguen a un acuerdo político y que aprueben un presupuesto para el año que viene, porque imaginemos si tenemos que ir por cuarto año con el mismo presupuesto, es peligroso para todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar conciencia y sentarse las veces que hagan falta, oposición y gobierno, hasta que lleguen a algún tipo de acuerdo por todos nosotros, ¿no? Seguramente. Profe, has sido como siempre clarísimo en tu explicación, hasta yo lo entendí, así que es muy bueno esto. Me queda simplemente saludarte, desearte que tengas un excelente fin de semana. ¿Y qué fue que me anoté para hacerte el chiste después? Para que lo anoté por acá. Que en un momento dijiste, los que pintamos canas, ¿te pintás las canas, Darío? No, pintamos, viene todo natural, natural. Bien, listo. Hasta ahora dicen que me queda bien, veremos después. Bien, perfecto, entonces, es de los míos. Bueno, profe, que tengas un gran fin de semana. Gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos encontrando la semana próxima para charlar un rato sobre esta realidad tan dinámica que nos entretiene. Bien, muchísimas gracias. Le decimos al magíster Darío Freites. Él es licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía de aquí de Lundec y nuestro columnista económico de cabecera con quien hablamos un poquito acerca de el presupuesto nacional. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.